El día de hoy vamos a estudiar la representación decimal de un número racional. Como bien sabemos, un número racional se escribe de la forma A sobre B con B diferente de 0. Esta relación de fracción entre un número representa una división. Por lo cual, si nosotros resolvemos una fracción aplicando la división correspondiente a sus valores de numerador y denominador, obtendremos un valor específico que corresponde al resultado de este número racional en decimal. Para esto tenemos que determinar también cuáles son los tipos de decimales que podemos encontrar al solucionar un número racional. Dentro de la primera clasificación podemos encontrar que los decimales pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Cuando hablamos de decimales finitos, quiere decir que su resultado es exacto. ¿Cómo podemos determinar este resultado exacto? Por ejemplo, cuando tenemos decimales como el tipo 1,5, 3,2 o 0,725. Son cifras exactas con un número definido de resultados, de cifras como tal. En los decimales infinitos encontramos resultados que tienen infinitas cifras decimales. Estas infinitas cifras decimales se pueden representar ya sea porque son periódicas puras o porque sean periódicas mixtas. Para el caso de los decimales con infinitas cifras periódicas puras, entonces aquí se repite un mismo número infinitamente. O una serie de números. Por ejemplo, si tenemos 1,6666, entonces esta parte que tenemos acá se llama periodo. O por ejemplo, si tenemos el número 2,353535. Para este caso, el 35, que se repite infinitamente, entonces será el periodo. La forma de representar estos valores que se extienden hasta el infinito es poniendo una raya sobre la cifra que se repite. Entonces, esto lo podemos representar como 1,6 con una raya en el 6, indicando que ese es el periodo y esa es la cifra que se repite. En el siguiente podemos expresarlo como 2,35, indicando que el 35 es el periodo y es la cifra que se repite. Para las cifras decimales que son periódicas mixtas, entonces se repite un número de forma infinita, pero al inicio hay otros números que no se repiten. Entonces tenemos, por ejemplo, unos valores se repiten y otros no.
Por ejemplo, si tenemos la expresión 3,5776666 hasta el infinito, entonces podemos determinar que este número 666 será el periodo, pero que los números 5 y 7 no se repiten. Por lo tanto, este tipo de números son periódicas mixtas. Para poder representar este número, entonces podemos poner siempre el primer valor, los números que no se repiten, y si se repite a partir del 6, entonces pongo una señal que este es el periodo del número. Ahora lo que vamos a hacer es convertir de fracción a decimal e identificar qué tipo de decimal nos corresponde, si es un decimal exacto, si es periódico puro, si es periódico mixto y cuál es su categoría. Para este caso, entonces, vamos a iniciar con la primer fracción. Entonces, vamos a suponer que tenemos la fracción 1/3. Para hallar el decimal correspondiente a 1/3, lo que vamos a hacer es dividir 1 en 3. Lo voy a hacer en la parte, lo voy a hacer aparte para que ustedes lo puedan visualizar. 1 dividido entre 3. Como 3 no cabe en 1, entonces pongo un 0 en el cociente, pongo una coma y agrego un 0 al número 1. Ahora sí, para saber qué número multiplicado por 3 se me acerca a 10, entonces por debajo voy a poner el número 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. Ahora continuamos la división. Como nuevamente no cabe, ya no es necesario poner coma ni poner otro 0, simplemente vamos agregando un 0 acá. Este número es 3, 3 por 3, 9, a 10, 1, le pongo otro 0, pongo otro 3 y ahí me doy cuenta que esta expresión se repite hasta el infinito. Luego, la representación de 1/3 será 0,33, ¿cierto? 3, y como esto se repite muchas veces, entonces lo puedo representar como 0,3 con un palito en la parte superior, y esto hace referencia a un decimal periódico puro. Ahora vamos a resolver otro tipo de fracción. Vamos a solucionar la de 1/4 o 1/4. Vamos a hacer la división aparte. 1 dividido entre 4. Aquí nuevamente, como 4 no cabe en 1, entonces agrego un 0 en el cociente y agrego un 0 al 1. Pongo una coma. Busco un número que multiplicado por 4 se me acerque a 10. Ese valor es 2. 2 por 4, 8. A 10, 2. Como 4 no cabe en 2, entonces agrego un 0 acá, 20. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? Ese número es 5. 5 por 4, 20. A 20, 0. Quiere decir que el resultado de esta fracción es 0,25. Como me dio un valor exacto, quiere decir que este decimal es exacto, ya que no se repite indefinidamente hasta el infinito. Vamos a borrar y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a poner 7/12. Para esto, entonces vamos a hacer la división aparte. 7 dividido en 12. Como 12 no cabe en 7, entonces agrego un 0 en el cociente, agrego una coma y agrego un 0 en el 7 para que me quede convertido en 70. Ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 12 se me acerque a 70 por debajo. Ese número es 5. 5 por 12, 60. A 70, 10. Ahora, como 12 no cabe en 10, agrego nuevamente un 0. Y ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 12 se me acerque a 100 por debajo.
Este número es 8. 8 por 12, 96. A 100, 4. Como no, el 12 no cabe en 4, agrego un 0. Y miramos que el número multiplicado por 12 se me acerca a 40. Ese número es 3. 3 por 12, 36. A 40, 4. Como 12 no cabe en 4 nuevamente, bajo el 0. Aquí me da nuevamente 3. 3 por 12, 36. A 44. Le agrego otro 0, le agrego el 3 acá y así sucesivamente. Entonces esta expresión se puede representar como 0,58333, que se me repite infinitamente, que la puedo representar como 0,58 y una raya en el 3 que me indica el periodo, y este será un decimal periódico mixto. Por último, vamos a analizar cuál es el valor posicional de un número decimal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo podemos nosotros identificar que un número decimal es mayor que otro número decimal? Esto lo podemos hacer teniendo en cuenta cuál es su valor posicional, cuáles son las partes que ocupa y cuáles son los nombres determinados de este tipo de números. Para esto es necesario establecer a partir del siguiente diagrama cuál es el valor posicional de los valores que se encuentran antes y después de la coma decimal. Para este caso, entonces vamos a tener en cuenta que este valor que tenemos acá, que es el primero, entonces lo denotamos como unidad. Si tenemos otro cuadro acá, si tenemos otro cuadro acá, entonces este va a corresponder a las decenas. Luego a las centenas y todo lo demás que ya conocemos. Pero después de la coma, entonces nosotros podemos identificar que estos valores se conocen como las décimas, centésimas y milésimas. Entre más grandes sean los valores ubicados más cerca de la coma, entonces podemos decir que el número es mayor. Todo lo que esté cerca de la coma me va a identificar el tamaño de este decimal. Por ejemplo, si tenemos 3,125 frente a 3,124, entonces, en este caso, como el valor posicional de los demás números, el 3 y el 3, el 1, el 1, el 2 y el 2 son el mismo, nos vamos a fijar en este número que es el que tenemos diferente. 5 y 4. En este caso, como 5 es mayor que 4, entonces eso hace que este valor sea mayor que el de 3,124. Es simplemente determinar la posición y el número mayor. Para un segundo caso podríamos tener, por ejemplo, 0,803 y 0,830. En este caso, vamos a mirar el 0 es igual, el 8 es igual en las décimas, pero en las centésimas tenemos 3 y 0. Esto quiere decir que este valor 830 será mayor que el de 803 milésimas. Esta sería la forma más adecuada de determinar el valor posicional de un número decimal.